Hola, hoy vamos a determinar el tiempo en un movimiento armónico simple. Muy bien, ¿qué nos dice el ejercicio en esta ocasión? Nos dice que tenemos un objeto oscilando en movimiento armónico simple con una frecuencia de 8 Hz y una amplitud de 15 centímetros. Inicialmente, es decir, en t igual a 0, nuestro objeto se encuentra en reposo a una distancia de 15 centímetros a la derecha de la posición de equilibrio. Se nos pregunta cuánto tiempo le va a tomar viajar desde este punto hasta un punto que está ubicado a 5 centímetros a la izquierda de la posición de equilibrio. Bien, antes de empezar a resolverlo vamos a anotar algunas cosas, algunos datos que ya tenemos. Por ejemplo, tenemos la frecuencia, que es de 8 Hz, y ese valor nos va a servir para determinar la frecuencia angular del movimiento. Esta frecuencia angular se puede determinar utilizando una formulita del movimiento circular uniforme que dice que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia de oscilación. Ya si sustituimos de una vez tendríamos que es 2pi por 8 Hz. Recuerden, Hz también se puede escribir como 1 sobre segundo. Y nos va a quedar un resultado aproximado de 50.26 radianes sobre segundo. Ahí tenemos la frecuencia angular del movimiento. También ya tenemos la amplitud. La voy a anotar en centímetros. Ya verán después que no es necesario hacer alguna conversión. Si quieren hacerla, de todos modos es válido y no pasa nada. Yo la voy a dejar en centímetros. Y nada más. Tenemos la posición final. Vamos a llamarle X final si queremos. Realmente no es muy necesario, podría ser solo X. Y bueno, es igual a menos 5 centímetros. Ok, ahí tenemos los datos iniciales y ya aprovechamos para determinar la frecuencia angular. ¿Qué vamos a hacer para poder determinar el tiempo? Es muy sencillo. Lo primero que debemos tener es una expresión que nos dé la posición de nuestro objeto en términos del tiempo. Recordemos, de videos anteriores vimos que la posición en función del tiempo para un objeto que está en movimiento armónico simple es de la siguiente forma: amplitud coseno de omega t más la fase phi. Ahora, ¿qué va a pasar con esta fase phi en este caso en particular? Si nosotros tenemos que en t igual a 0 la velocidad tiene una magnitud de 0 metros sobre segundo y la posición es igual a la amplitud, como sucede aquí, entonces la fase phi vale 0 o es nula. Lo podemos anotar de una vez. En este caso en particular, la fase es de 0 grados. ¿Por qué? Lo repito, porque en t igual a 0 la magnitud de la velocidad es de 0 metros sobre segundo y la posición es igual a la amplitud. Si no se cumplen esas tres condiciones, no puedo decir que la fase es nula. Entonces lo que sucede es que nuestra expresión se ha reducido un poco. X de t es igual a la amplitud por el coseno de omega t. Esta es la ecuación que nos va a dar la posición en términos del tiempo. Vamos a cambiar algunas cosas porque nosotros ya sabemos la posición que tiene cuando finaliza, digamos, este movimiento, o al menos el movimiento de interés en este ejercicio. Vamos a llamarle, en lugar de x de t, simplemente x final, que es este valor de menos 5 centímetros, es igual a la amplitud por el coseno de omega t. Y bueno, al hacer ese pequeño cambio, este tiempo t es justamente el tiempo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ya cambié la posición por un valor específico que es x final. Lo único que tenemos que hacer ahora es simplemente despejar el tiempo de esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, la amplitud que está multiplicando al coseno de omega t la vamos a pasar dividiendo a xf y luego vamos a aplicar un coseno inverso para poder deshacernos de este coseno que está envolviendo al tiempo.
Nos va a quedar lo siguiente después de hacer todo ese proceso. Tendríamos de este lado omega t es igual al coseno inverso, coseno y aquí un menos 1, de xf sobre la amplitud. Le vamos a poner ahí un paréntesis. Y ya nada más tenemos que pasar al término omega, la frecuencia angular, dividiendo del otro lado. Nos va a resultar que el tiempo para llegar a esa posición final es igual a, ¿qué será? Yo creo que así se ve bonito, 1 sobre omega coseno inverso. Igual pudieron haberlo hecho esto con valores y no atarantarse tanto con el álgebra, pero recuerden que a mí me gusta darle vueltas con estas cosas. XF sobre la amplitud. Ahora, ¿qué va a pasar con las unidades? Recordemos antes de empezar a sustituir que esta cantidad y esta cantidad están en centímetros, tanto la amplitud como la posición final. Entonces, como aquí tenemos un cociente, lo único que va a suceder es que estas unidades de centímetros se van a cancelar. Por lo tanto, no es relevante convertirlas desde un principio ni convertirlas acá. Se pueden quedar en centímetros y no va a pasar nada porque se van a eliminar esas unidades. Ahora sería tiempo de sustituir. Sustituido nos va a quedar de esta manera. Algunas cosas. Primero, algo que ya habíamos comentado, que los centímetros se van a cancelar y por lo tanto no son importantes, entonces adiós centímetros. Y otra cuestión, hay que tener mucho cuidado porque esta parte de acá está en radianes. Entonces, al momento de calcular el coseno inverso de esto, de menos 5 sobre 15, habrá que dar el resultado en radianes, no en grados. Si no mal recuerdo, en grados da aproximadamente 109 grados. Vamos a ponerlo por aquí como una especie de notita. Aquí 109 grados, más o menos. Decimales más, decimales menos. Entonces, si lo hacen en la calculadora este coseno inverso y les da 109 grados, este valor no lo pueden usar para multiplicarlo con lo que está acá. Porque los radianes y los grados no son compatibles entre sí. Habrá que pasar este valor a radianes. Esa es una opción. Calcularlo en grados, que les va a dar 109, y esa cantidad pasarla a radianes. Eso no es muy complicado, simplemente lo multiplican por pi y lo dividen entre 180 para pasarlo a radianes, que les va a dar aproximadamente 1.9 radianes, decimales más, decimales menos. Y la otra opción es hacerlo ya en la calculadora configurada en radianes. Entonces directamente les va a dar el 1.9 radianes que tiene que salir de esta parte. Entonces hay que cuidar mucho ese pedazo de procedimiento, porque si llegan a utilizarlo en grados les va a salir mal. Y no queremos eso. Vamos a mover un poquito esto de por acá. Y bien, ya aclarado eso, vamos a poner en naranja la cifra que sí queremos, que es la de 1.9 radianes. Esto es para que estos radianes se eliminen con estos radianes de por acá, o sea, esto se vaya con esto y me queden únicamente segundos. Ya haciendo las cuentitas con las cifras correctas, recuerden en radianes, no pueden hacerlo en grados, el tiempo nos va a quedar de aproximadamente 0.03 segundos. Podría variar un poquito su respuesta dependiendo de cuántos decimales usaron. Realmente no se preocupen si no es exactamente igual a lo que yo obtengo acá. Cada quien usa los decimales que cree convenientes. Pero bien, aproximadamente más o menos por ahí tendría que quedar la respuesta. Vamos a resaltarlo tal vez con naranja para ver cómo se ve. No se ve tan mal. Y ya está. Ese sería el tiempo que le toma llegar desde esta posición hasta esta posición de por acá. Y ya está. Con eso terminaríamos el ejercicio. Espero que les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante. Insisto, no lo usen en grados, úsenlo en radianes. Y nos vemos en el siguiente ejercicio.